Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar con esta teórica de tráfico intracelular de proteínas que ya les anticipo va a ser larga. Les muestro un esquema de cómo van a ser, digamos, cómo sería la teórica. Ya en general, cuando presencial la cosa está dividida en dos. Me imagino que ahora voy a tener que hacer muchos videitos para todo esto. Bueno, pero para que, digamos, más o menos sepan, primero vamos a ver una introducción al tráfico intracelular de proteínas. Luego vamos a hablar del transporte de proteínas al núcleo. Luego vamos a hablar de otro tipo de transporte, que es el dado a través de las membranas, y que en este caso lo hacen las proteínas que van al interior mitocondrial o al interior del cloroplasto o a los peroxisomas, o también, digamos, al retículo endoplasmático. Y por último vamos a hablar del tráfico vesicular de proteínas, este, que es el tráfico que sufren las proteínas cuando van del retículo plasmático al Golgi, o cuando vuelven al retículo endoplasmático, o cuando son mandados desde el Golgi a los lisosomas, o desde el Golgi a la membrana plasmática para ser secretada. Bueno, a diferencia de las bacterias que poseen un solo compartimento intracelular rodeado por una membrana, las células eucariotas tienen diversos compartimentos que tienen funciones diferentes y que están rodeados por membranas. A esos distintos compartimentos rodeados por membranas intracelulares se los llaman organelas, ¿sí? O sea, las células eucariotas tienen distintas organelas intracelulares que van a realizar distintas funciones. Y estas distintas funciones que llevan a cabo estas organelas están dadas básicamente por proteínas, ¿sí? Por proteínas que se van a sintetizar en el citoplasma y que de alguna manera van a ser llevadas a estas distintas organelas para cumplir su función. En este esquema se muestran las distintas organelas de una célula eucariota, que me imagino que ustedes deben saber, pero que vamos a hacer un repasito rápido, ¿sí? Se muestra el núcleo celular, que contiene el genoma de la célula, ¿sí? Y en donde se produce la síntesis de RNA y de DNA, ¿sí? Este núcleo está rodeado por una membrana nuclear, ¿sí? Y que esta membrana nuclear se continúa formando el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático vemos que hay partes del retículo que están asociados a ribosomas. Estos ribosomas van a sintetizar tanto las proteínas solubles como de membrana del retículo, y a esta parte, digamos, del retículo asociado con estos ribosomas se lo llama retículo endoplasmático rugoso. Y a la parte del retículo que no tiene ribosomas asociados se lo llama retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático, como ya vimos, es el principal, digamos, reservorio de lípidos de las células. Allí se sintetizan un montón de lípidos y de proteínas, y también es el principal reservorio de calcio intracelular. Luego vemos el aparato de Golgi, que está formado por por varias cisternas, ¿sí? Y el Golgi es el que va a recibir todas las proteínas que van a venir del retículo y a través, digamos, de un transporte vesicular van a salir a distintos destinos, como por ejemplo los lisosomas o la membrana plasmática. Los lisosomas son los sitios, están constituidos por una gran concentración de enzimas digestivas que van a degradar tanto proteínas intracelulares como también partículas tomadas por endocitosis desde la membrana, o sea, tomadas desde del medio extracelular a través de una endocitosis, ¿sí? Cuando
esas vesículas, o sea, cuando la célula va a endocitar partículas que están en el medio en el medio extracelular para degradarlas luego en el lisosoma, primero entonces tienen que pasar por el endosoma. O sea, se endocitan partículas que están en el medio extracelular, van al endosoma y del endosoma van hacia el lisosoma. Y después tenemos las mitocondrias, que es el lugar, el principal sitio de la célula en generar ATP. ¿Sí? Y acá se muestra una foto obtenida por microscopía electrónica en donde se ven algunas de estas organelas. Se ve el núcleo, ¿sí? El retículo endoplasmático, las mitocondrias, los peroxisomas. Los peroxisomas son, digamos, organelas que tienen una gran cantidad de enzimas que participan en procesos de oxidación. Bueno, digamos, para entender un poco cómo es este tráfico a través de los distintos compartimentos celulares, es bueno entender un poco cuáles fueron los orígenes de estos compartimentos, o sea, de estas organelas. Y existe una hipótesis, una teoría sobre los orígenes evolutivos de estas organelas. Y esta hipótesis sostiene que el núcleo y el retículo endoplasmático pueden haber evolucionado de la invaginación y estrangulamiento, ¿sí? Invaginación y estrangulamiento de la membrana plasmática de una célula ancestral. Y este proceso podría haber creado organelas con un lumen topológicamente equivalente al exterior. Fíjense que, digamos, se podría haber creado el lumen de que podría ser el retículo endoplasmático, es topológicamente al medio extracelular. Esta teoría dice también que las mitocondrias y los plástidos difieren del resto de las organelas porque poseen sus propios genomas, ¿sí? Y que tanto la naturaleza de su genoma y el gran parecido de sus proteínas, algunas de las proteínas que se encuentran hoy en día en bacterias, sugiere que las mitocondrias y los plástidos evolucionaron de bacterias que fueron tragadas por otras células con las cuales inicialmente vivieron en simbiosis. De hecho, digamos, la membrana interna de la mitocondria podría ser como, es muy parecida a la membrana plasmática de una bacteria. Entonces, esta hipótesis, esta teoría, agrupa, digamos, los compartimentos intercelulares en 4 grupos distintos, 4 familias distintas. El primer grupo es el núcleo y citoplasma, que son topológicamente contiguos y se van a comunicar a través, el núcleo y el citoplasma se van a comunicar a través de poros. Después agrupa en otra familia a todas las organelas que funcionan en la vía endocítica y secretoria, es decir, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los endosomas, ¿sí? Y la membrana plasmática. Otro grupo son las mitocondrias y otro grupo distinto son los plástidos. Y esta, digamos, esta teoría también reafirma como que esto, ¿no? Los espacios topológicamente similares, ¿sí? Son aquellos que se comunican unos con otros en el sentido de que las moléculas pueden pasar de un lado al otro sin tener que cruzar una membrana. En este caso, por ejemplo, lo que ocurre es que, por ejemplo, se forman vesículas, ¿sí? Que van a transportar proteínas que se van a evaginar de un lado, por ejemplo, supónganse, se evaginan de acá del Golgi, y que esas vesículas van a llevar proteínas hacia la membrana plasmática, donde esta vesícula se va a fusionar con esta membrana plasmática y va a liberar su contenido. O sea que no hay ningún paso de las proteínas a través de membranas entre dos compartimentos, sino que es el espacio del lumen de estas vesículas es igual que, ese espacio es topológicamente igual que este espacio, ¿sí? Entonces, la gemación de la membrana y la fusión le permiten a la célula que el lumen de cualquiera de sus organelas se comunique con otra y con el exterior celular. Bueno, las
proteínas, o sea, una célula animal genera millones de proteínas distintas que van a tener diferentes funciones. Y esas proteínas que se van a sintetizar en el citoplasma, digamos, van a tener una señal de clasificación que las va a dirigir a distintos destinos celulares, ¿sí? Y aquellas proteínas que no tengan esta señal de clasificación se van a quedar en el citoplasma. Entonces, las proteínas que van a tener estas señales de clasificación van a ser a su vez reconocidas por unos receptores, ¿sí? que las van a llevar a esa localización. Y bueno, existen tres tipos o tres formas diferentes por las cuales las proteínas se mueven de un compartimento a otro. Un tipo de transporte es el transporte a través de poros, y esto se da entre las proteínas que pasan desde el citoplasma al núcleo, ¿sí? Y en este caso, otra vez, ¿no? Las proteínas pasan de un espacio que es topológicamente, van de espacios que son topológicamente equivalentes, o sea, el citoplasma y el núcleo son espacios topológicamente equivalentes. Y el transporte a través de poros de estas proteínas y de los RNAs que se van a sintetizar está dado por, digamos, a través de poros nucleares que permiten ese paso, y ahora lo vamos a ver. Después hay otro tipo de transporte que es el transporte a través de membranas. Y esto aplica para las proteínas que se van a sintetizar en el citosol y que tienen que dirigirse o a los peroxisomas, o al retículo endoplasmático, o a la mitocondria, o a los plásmidos, ¿sí? Y en este caso el transporte se da entre espacios topológicamente distintos, ¿sí? Y después, por último, el último de los transportes es el transporte a través de vesículas secretorias, ¿sí? Y acá este tipo de transporte se da entre proteínas que se traslocaron al retículo endoplasmático y van al Golgi, y de ahí pueden ir a formar vesículas secretorias y al exterior, o a también ser secretadas pero no de una manera regulada, o pueden ir pueden ir al lisosoma o a los endosomas, ¿sí? Y este transporte transporta distintas proteínas a través de espacios topológicamente equivalentes, pero en este caso las proteínas son transportadas a través de vesículas, ¿sí? Digamos, el citoplasma y el núcleo también son espacios topológicamente equivalentes, pero el transporte está dado a través de poros. En cambio acá el transporte está dado a través de vesículas. Entonces, les decía que para que las proteínas lleguen a su destino final necesitan tener una secuencia de clasificación que está presente en la secuencia aminoácidica de la proteína, y receptores de clasificación que van a reconocer a esas proteínas. Entonces, cuando un mensajero llega al citoplasma, digamos, esta proteína que se sintetiza en el citoplasma puede no tener ninguna señal de clasificación y quedarse en el citoplasma, o puede tener una secuencia de clasificación que puede llevarla a la mitocondria, o a los cloroplastos, o a los peroxisomas, o al núcleo, ¿sí? Esto una vez que la proteína ya se sintetizó. Hay otra, después vamos a ver en cada caso, después vemos cada caso en particular, ¿no? Puede suceder que mientras la proteína se está traduciendo, exponga señales de transporte, señales de clasificación que la llevan al retículo, ¿sí? Ahí es como que se frena la traducción, los ribosomas se acercan junto con el RNA mensajero, se acercan al retículo endoplasmático, y las proteínas se van sintetizando ya y van pasando a través de la membrana del retículo. Y allí o bien se quedan como proteínas integrales de membrana o proteínas solubles. Y después de allí, digamos, estas proteínas pueden ir a través de un transporte de vesículas al Golgi y volver al retículo, porque si son de retículo, o pueden ir al Golgi y de ahí ser llevadas hacia la membrana plasmática, hacia los lisosomas, o secretadas, ¿sí?
En general, las secuencias señales que se encuentran en la secuencia aminoácidica de las proteínas van a estar presentes, dependiendo la localización de cada una de esas proteínas, en distintas zonas de la secuencia aminoácidica. Por ejemplo, las proteínas que tienen, digamos, como destino el retículo endoplasmático tienen una señal de localización que se encuentra en el extremo amino terminal, que posteriormente, una vez que esta proteína entre al retículo, esta señal se va a eliminar, y la señal, digamos, y la naturaleza de esta señal es, digamos, son en general entre 6 y 12 aminoácidos hidrofóbicos, que, bueno, luego esta señal es clivada. Si la proteína, digamos, o sea, esta señal lleva las proteínas al retículo endoplasmático, y de allí en general todas las proteínas que entran al retículo endoplasmático se van al Golgi para ser glicosiladas. Ahora, si la proteína tiene que ser del retículo porque es del lumen del retículo, entonces va a volver del Golgi, va a tener otra secuencia señal en el extremo C terminal que la va a dirigir del Golgi de nuevo al retículo, ¿sí? Bueno, las señales que dirigen las proteínas al núcleo tienen una localización interna dentro de la secuencia aminoácidica, se encontraron señales que se pudieran encontrar tanto en el extremo amino terminal como en el C terminal como en el medio. Esta señal no se elimina y en general está formada por aminoácidos básicos. Las señales que llevan a las proteínas al peroxisoma se encuentran en el extremo C terminal, no se eliminan una vez que la proteína llega a su destino, y generalmente son serinas, lisinas y leucinas que se encuentran en el extremo C terminal. La señal de destino mitocondrial se encuentra en el extremo amino terminal, y sí se elimina una vez que la proteína entró a la mitocondria, y en general son de 3 a 5 residuos de argininas o lisinas, ¿no? Son secuencias cortitas. Y lo mismo las secuencias que llevan a las proteínas al cloroplasto. Se encuentran en el N-terminal, sí se eliminan, y en realidad, digamos, son señales ricas en serina y treonina y aminoácidos hidrofóbicos pequeños, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que todos estos tipos de señales tienen que ser reconocidos por un receptor que pueda llevar a la proteína a su destino final. Bueno, vamos a empezar ahora a estudiar el transporte de proteínas del citoplasma al